¿Cómo detectar la meningitis en los niños? Te lo cuento todo en el siguiente vídeo. Hola Supermamá, bienvenida de nuevo al canal de Yo Voy Elvira. Yo soy Elvira Otero, soy pediatra de atención primaria y estoy aquí para contarte cosas interesantes de salud infantil. Así que si ya tienes todas tus necesidades bien cubiertas, podemos empezar con la información sobre la meningitis. Cómo detectarla, cómo sospecharla para ir ya en ese momento a que vea al niño un médico. La meningitis, ¿por qué suena tan mal? Porque la típica que nos viene a la cabeza es la bacteriana, que puede ser realmente muy grave. Ha disminuido mucho, sobre todo gracias a las vacunas. Y generalmente la que vemos es la vírica, que suele ser más leve. Y también quiero comentarte qué diferencias hay para que veas que no todo tiene que ser alarmismo, incluso si te dicen que tu hijo tiene una meningitis, ¿vale? Porque lo más probable es que sea viral. Y entonces el pronóstico es muy bueno. Sí que es verdad que hay una serie de cosas en las que nos tenemos que fijar para ir más o menos corriendo al médico, ¿vale? Tenemos más o menos margen de actuación. Y para eso es este vídeo, para que tú sepas distinguirlo y sobre todo no te comas la cabeza cuando sean síntomas que no tienen nada que ver con eso, porque alguien te diga, pero mira que esto me han dicho que es de meningitis. No, para que lo sepas de verdad si tiene algún sentido o no. Para empezar, ¿qué es la meningitis? El cerebro y la médula espinal está recubierto por unas capas, como si fuese una funda, y hay líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, haciendo una especie de colchón para todas esas estructuras del sistema nervioso que son tan importantes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando virus, una bacteria, llega a penetrar en estas capas, en esta funda que tenemos en nuestro sistema nervioso central? Pues que se inflaman y eso da una serie de síntomas, entre ellos dolor de cabeza, que seguro que te suena, que es un síntoma típico de meningitis. Por supuesto, un dolor de cabeza no es siempre meningitis, casi nunca lo es. ¿Qué va a ocurrir con ese líquido cefalorraquídeo? Pues que va a cambiar. Y eso es lo que nosotros podemos analizar para saber si estamos ante una meningitis y saber de qué tipo es. Hay 3 síntomas típicos de meningitis, que aunque no es la clave de tener esos 3 igual a meningitis, sí que son una guía bastante interesante, sobre todo para en casa, saber cuándo sí tenemos que consultar con el médico, ¿vale? Para que este nos diga efectivamente si hay peligro o si no hay peligro de esto. Esos 3 síntomas son el dolor de cabeza, la fiebre y los vómitos. Te voy a contar un poquito de cómo es cada uno de ellos en este caso. El dolor de cabeza, hemos dicho, que deriva de que las meninges se inflaman. Entonces, duele todo. Puede doler por aquí en la zona frontal de la cabeza, como hay veces que se pueden quejar por la nuca, como hay veces que se pueden quejar por la espalda, porque todas las meninges llegan de arriba a abajo, ¿no? Como hemos dicho. A veces tienen alguna postura concreta para intentar evitarse ese dolor de cabeza o ese dolor de espalda. Pero sí que lo que es bastante común es que es un dolor bastante persistente, que le damos un analgésico y aún así le sigue doliendo. El niño tiene mala cara. De hecho, en bebés, como no nos van a decir que tienen dolor de cabeza, lo que vamos a notar es que están irritables. Es esa sensación de mi hijo tiene dolor, pero no sé muy bien de dónde viene. La fiebre. La fiebre es prácticamente necesaria para que haya una meningitis. Sí que es cierto que hay veces que es solo febrícula o ya podemos ver signos meningios antes de que aparezca la fiebre y va a aparecer, o puede llevar más tiempo la fiebre y al principio no tener signos meningios, que de eso os voy a hablar, y a las horas sí tenerlos, ¿vale? Irse como evolucionando. Pero sí que suele en algún momento haber algún pico de febrícula o de fiebre. Y por último, el tema de los vómitos. Los vómitos pueden ir precedidos de náuseas o no. Los vómitos en este caso no es porque tengamos el estómago revuelto, aunque también podría ser según por qué virus o bacteria esté causado,
sino más bien porque se estimula el sistema nervioso central de tal manera que provoca esos vómitos, ¿vale? En una gastroenteritis, por ejemplo, normalmente primero hay pues, una molestia, creo que quiero vomitar y al final acabo vomitando. Aquí hay veces que son bastante repentinos los vómitos. Entonces, si yo tengo esas tres cosas, el dolor de cabeza, la fiebre y los vómitos, tengo que ir ese día al médico, es mejor que sí, sobre todo si tu hijo es pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un niño adolescente, por ejemplo, si tienes esas tres cosas, pero el estado general está bien y además te dice, no, que se me pasa con paracetamol o ibuprofeno, pues a lo mejor puedes esperarte unas horas, ¿no? Pero en un niño más pequeño, que son un poco más traicioneros, en el sentido de que no nos saben decir muy bien qué le pasa, o si le duele otra parte del cuerpo, pues sí, es mejor que ese día lo vea un médico para corroborar que es una meningitis o qué otra cosa puede ser. Y ahora vamos a hablar de esas otras cosas que pueden hacernos pensar que por esos síntomas tan parecidos también puede tener una meningitis y no tenerla. Se confunde bastante con las amigdalitis, con las inflamaciones de garganta que pueden ser por virus o por bacterias. A veces dan placas, a veces dan vesículas, normalmente el niño tiene la voz gangosa o dice que le duele. Pero es verdad que hay veces, sobre todo las amigdalitis bacterianas, hay niños que se quejan más bien del cuello, como de la zona de atrás, y de hecho eso salta la alarma de la meningitis muchas veces. ¿Y qué ocurre? Que esa inflamación de garganta e incluso la misma bacteria en el estómago hay veces que hace que vomiten. Y claro, ya tenemos vómitos, a veces fiebre y ese dolor de cabeza, que en este caso es por aquí. Entonces, ese es un motivo frecuente por el cual me consultan y me dicen las mamás, es que yo lo traigo porque creo que es meningitis. Pues haces bien en traerlo porque hay que comprobar si lo es o no lo es, ¿vale? La mayor parte de las veces es un problema de garganta. ¿Cómo lo vamos a poder distinguir más o menos? Pues si el niño nos dice además que le duele la garganta o le notamos la voz gangosa, como que ahora sí como si tuviera una patata caliente, pues es un síntoma de que a lo mejor el foco está en la garganta y que sepas que ese dolor en la nuca generalmente es un dolor referido. ¿Que puede tener una amigdalitis y a la parte una meningitis secundaria a ese mismo bicho? Sí, pero ya es más raro, ¿vale? Otra cosa que puede simular a veces meningitis son pues, virus como el de la gripe, que te dejan muy baldado, tienes dolor de cabeza bastante intenso, incluso el COVID también da dolor de cabeza intenso, y pues tienes fiebre y puedes tener algún vómito, que los virus también pueden causar pues, alguna náusea, vómitos, incluso diarrea. Entonces ahí pues hay que ver si se pasa el dolor de cabeza cada vez que le damos un analgésico. Si ese dolor de cabeza es muy intenso, o lo vemos que el niño no tiene muy buena pinta porque el estado general no es bueno, al médico para comprobar cómo está el tema de la rigidez de nuca. Y con esto vamos allá con el tema de ¿tengo que hacerle esa especie de gimnasia al niño para ver si tiene rígida la nuca, si yo le hago así, si le duele? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no es fácil de hacer y de interpretar y solo te va a liar más. Te lo digo porque esto puede ser algo voluntario. Entonces, nosotros estamos bastante acostumbrados, los pediatras, a mirar estos signos meningeos y si hay rigidez de nuca, pero tenemos una práctica previa para saber qué es rigidez de nuca y qué no, porque no es nada fácil. Hay niños que simplemente con que estén algo tensos y hagan este gesto como de ya me subo yo, es algo voluntario y podemos pensar que realmente hay una rigidez de nuca. Entonces, pues bueno, esto lo hace la práctica, así que no andes toqueteando la nuca al niño porque es que solo te va a salir la cabeza, básicamente. Y además, no toda la rigidez de nuca es meningitis, ¿vale? Mucho que sí, desde luego es un alto factor de riesgo para realmente que haya una meningitis. Pero hay veces que vemos rigideces de nuca en niños con fiebre justo en el pico febril y luego eso se pasa, ¿vale? Si no hay ningún otro síntoma que nos indique que hay una meningitis realmente,
eso lo tomamos mucho con pinzas y probablemente tendríamos al niño en observación, en urgencias, unas horas y a ver si se le pasa y demás, porque no es el primero, ¿vale? Y no es el primero que nosotros también nos columpiamos y resulta que pensamos que realmente tiene una herida de nuca y el niño lo está haciendo voluntariamente o porque está tan tenso en ese momento que nos parece a nosotros que la herida de nuca. Así que si esto es difícil para los médicos, no te quiero contar para, iba a decir personal no autorizado, para personal no entrenado. O sea, no te mates haciendo esto, ¿vale? En lo que te tienes que fijar son esas 3 cosas que te digo. Además del dolor de cabeza, muchas veces la meningitis produce fotofobia, es decir, que le molesta mucho la luz al niño. Esto sí que es verdad que cuando uno tiene una infección, pues como una gripe, pues puede estar pues malito, que no quiere ni que le hablen, quiere estar pues descansando, tumbado y demás. Pero sí que es verdad que esto es como bastante típico. Entonces es como un añadido que sería como la guinda del pastel para decir, si tenía dudas de si llevarlo al pediatra, ya no las tengo, mejor lo llevo. Solamente que le moleste la luz un día con dolor de cabeza no significa nada, ¿vale? O por lo menos no significa una meningitis. Recordamos que tiene que tener también fiebre y vómitos. Es decir, es un conjunto, ¿vale? Pero si además al niño le molesta la luz, y si la cefalea, ese dolor de cabeza, es en un niño pequeño, ojo, ¿vale? Lo digo porque en los niños más mayores hay muchos que sufren migraña. Y la migraña a veces también puede ir con náuseas y vómitos. Nunca iría con fiebre, ¿vale? Entonces, si vieses que empieza por ahí, claro, a lo mejor te preguntas, pues igual no ha empezado aún con la fiebre, pero es que tiene dolor de cabeza y ha vomitado. Bueno, es un niño que suele tener dolor de cabeza, tiene este tipo de episodios. Hay antecedentes de migraña en la familia y se le pasa con el analgésico, ¿vale? Hay que valorar todo esto, porque si es un episodio típico de los que suele tener, no hay nada nuevo y el niño por lo demás sabe que tumbándose o tomándose analgésico se le pasa, pues no tenemos por qué pensar en una meningitis. Hay otra cosa que se llama encefalitis, que a lo mejor también la asocias con la meningitis o piensas que eso es la meningitis, que son cosas distintas, ¿vale? Lo que pasa es que pueden ir a la par. En la meningitis no vamos a ver, por definición, solo teniendo meningitis, un bajo nivel de conciencia, que el niño camine mal o que no pueda hablar bien, o sea, cosas así como tan llamativas de déficit en el sistema nervioso de manera abrupta. Eso no lo vamos a ver con una meningitis, pero sí que lo vamos a ver con una encefalitis. La encefalitis es cuando el cerebro en sí se inflama, entonces se vuelve loco. Y entonces es verdad que puede haber muchos más problemas, porque las funciones cerebrales colapsan y puede colapsar cualquiera de ellas. Bien. El problema es que hay cosas que causan meningitis a la par que encefalitis, ¿vale? Entonces pueden ser cosas distintas o pueden ir a la par. Entonces sería, bueno, pues algo más por lo que ir a urgencias. Obviamente, aunque no tenga nada de todo lo demás que te he dicho, si el niño de repente no camina bien, si lo ves como borrachillo, si lo ves que le cuesta hablar, si lo ves que no responde, obviamente, fuera de este vídeo, ya sabes que lo tienes que llevar a urgencias, ¿vale? Entonces que sepas que eso es un añadido, pero no es lo mismo, ¿vale? Que hay veces que ya se nos viene eso a la cabeza y no. Esa es otra cosa que puede ir paralela o totalmente indistinta con la meningitis. Así como pasa con la sepsis. La sepsis es una infección generalizada que sí puede empezar como una meningitis y luego generalizarse. Pero si lo cogemos a tiempo y según el tipo de infección que sea, ¿vale? No es lo mismo una meningitis vírica o bacteriana, no va a haber el mismo riesgo de realmente presentar una infección que afecte a todos los órganos vitales. Bien, y ahora te voy a contar una parte muy importante que es la diferencia entre meningitis vírica y bacteriana. Los virus aquí tienen un papel menor, o vamos a decir que son más benignos creando meningitis que las bacterias. Cuando tenemos una meningitis por una bacteria, puede ser de muy rápida evolución y evolucionar efectivamente a una encefalitis, a una sepsis y crearnos realmente mucho daño en los tejidos. De hecho, seguro que te suena el tema de tener unas manchitas, ¿no? Esas manchitas que se llaman petequias, que son las que
intentamos a toda costa pues, detectar por si acaso van asociados a pues eso, fiebre, vómitos, dolor de cabeza, mal estado general, porque entonces sí que lo primero que se nos viene a la cabeza a los médicos es una sepsis, ¿no? Y aunque por sí solas no serían nada de eso. Esas manchitas son vasos, bueno, son hemorragias, ¿no? Que se producen en la piel. Cuando hay una meningitis que acaba en sepsis, pues hasta se pueden perder partes del cuerpo, ¿vale? Entonces, antes de llegar a esa parte, obviamente lo que hacemos es poner antibiótico cuanto antes. En cuanto sabemos que hay una sospecha alta de meningitis bacteriana, bueno, lo primero es que, ¿cómo sabemos si es bacteriana o vírica? Necesitaremos alguna prueba, ¿no? O clínicamente ya lo podemos decidir. Pues clínicamente, si el niño está bien, estable, podemos decir, sí, sospechamos vírica, pero ante la duda siempre nos ponemos en lo peor. Nos ponemos en que sea una bacteriana. Entonces, haríamos un análisis de sangre y después de eso una punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo que podamos analizar y no solo cultivar para ver qué bacterias hay o hacer PCR de virus, que eso va a tardar un poquito más o bastante más, sino pues más o menos con el contenido de líquido cefalorraquídeo, con el contenido celular que hay de glucosa y de proteínas, comparando la analítica de sangre, podemos saber si eso orienta más a meningitis bacteriana o vírica. Y con eso ya podemos hacer un tratamiento u otro. Normalmente, en un niño que llega estable, aunque se presupone que es bacteriana, como está en un medio hospitalario y lo estamos controlando todo el tiempo, hacemos esta secuencia, ¿vale? Analítica de sangre y después una punción lumbar. ¿Hay que podemos distinguir? Vale, pues nos parece que es bacteriana, obviamente ya ponemos antibiótico intravenoso y ahí ya la evolución del niño depende un poco de la persona. Ese es el problema de las meningitis bacterianas y por eso los pediatras insistimos tanto en las vacunas. Porque aunque se trate bien, aunque pensamos que lo hemos cogido muy a tiempo y demás, hay veces que hay secuelas. Y no es como otras enfermedades que sabemos que las podemos tratar fácilmente. En esto, cada bacteria que puede generar una meningitis es distinta, tiene distintos mecanismos de resistencia a antibióticos, el cuerpo responde de una manera con un sistema inmune diferente y hay veces que por mucho que nosotros apliquemos un buen tratamiento, no vamos a poderte decir cuál es el pronóstico, ¿vale? Entonces, en eso sí quiero insistir de que aquí lo mejor es la prevención. También te digo que las meningitis bacterianas con las vacunas que hay ahora mismo son muy poco frecuentes. Es verdad que hay quien le toca, ¿vale? Hay una lotería para todo y para las enfermedades también. Entonces, pues bueno, si hacemos nuestro máximo para prevenir, perfecto. Luego ya, pues lo que nos quiera traer la vida, pues hay que afrontarlo como sea y para eso están los médicos, están los fármacos que existen y hacemos todo lo que podemos. Pero si eso es prevenible, pues muchísimo mejor. Que sí, ya me he puesto. Es que es así. Ya que normalmente en los vídeos me río de más, pero hasta de las enfermedades, porque si no me parece un rollo contarte esto, ¿no? Pero bueno, sí que es una enfermedad en concreto que no solo las mamás tenéis mucho miedo a que les suceda a los niños, los pediatras no las queremos ver. Entonces siempre estamos alerta de en qué momento, ¿no? No las vemos mucho, pero dices, ¿en qué momento me entrará por la puerta esto? ¿Lo sabré distinguir? Sí. Porque lo importante es pues, poderlo detectar cuanto antes. Por eso te estoy contando esto, ¿vale? Y cuando en el caso más frecuente es una meningitis vírica, sospechamos una meningitis vírica, el tratamiento suele ser sintomático, es decir, tratamiento para el dolor de cabeza y punto. Es verdad que la punción lumbar, también te cuento que puede tanto aliviar el dolor de cabeza, porque estamos aliviando la presión intracraneal, que es lo que genera el dolor de cabeza, como tener una cefalea pospunción. Bueno, que podamos crear más dolor de cabeza o un dolor de cabeza que es más duradero. Pero hay que hacerlo, ¿vale? En este caso, pues el beneficio supera el riesgo y es lo que tenemos que hacer. Con las meningitis víricas, pues en general no suele haber secuelas. Sí que hay un bicho que no nos gusta nada, que es el herpes, que este puede crear más encefalitis. Y hay otros que también, pero en general este no nos gusta nada y para este sí tenemos un tratamiento concreto con un antiviral. Y esta parte ya es muy médica y ya es de, bueno, en el caso de ser, pues ya te contarían allí qué tratamiento le toca a tu hijo, pero ahí sería con el herpes una hospitalización, igual que le pondríamos, si es bacteriana, un tratamiento antibiótico por vena,
pues aquí sería un tratamiento antiviral por vena, pero esto solo se hace casi exclusivamente en el tema del herpes. Creo que ya lo he dejado claro, pero te lo vuelvo así a recordar, que aunque estos 3 síntomas sean los más frecuentes, bueno, los más frecuentes como los más específicos para sospechar una meningitis, ya sea vírica o bacteriana, pueden añadirse otros síntomas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imaginemos que es una meningitis por neumococo. El neumococo, ¿cómo lo cogemos? Bueno, a veces lo tenemos nosotros en nuestra flora, pero hay veces que nos da, por ejemplo, una infección respiratoria, una neumonía. Entonces el niño empieza teniendo una neumonía que todavía no está tratada porque parece que es una cosa leve, pero ese bichillo ya ha pasado a la sangre y a partir de la sangre llega a las meninges y entonces ahí es cuando el niño se pone peor con toda esta clínica. Entonces, además de esos síntomas que te he dicho, pues va a tener tos, mocos, probablemente. Entonces, vamos a excluir una meningitis porque además de la fiebre, vómitos y dolor de cabeza, tenga también mocos y tos. No. ¿Lo vamos a excluir, por ejemplo, si el niño tiene también diarrea? No, porque hay enterovirus, hay virus que dan gastroenteritis que pueden también causar meningitis. Entonces puede tener el mismo virus dándole esas dos cosas a la vez. Por eso esto se complica y la medicina, pues no es que no sea una ciencia exacta, porque yo creo que todo es una ciencia exacta. El problema es que es muy difícil saber exactamente cómo funciona en cada paciente. Entonces, no sé si me he explicado, esto es un poco filosofada del día. Me refiero a que un mismo virus, bacteria, puede estar causando una meningitis y a la par estarte causando otra infección del cuerpo. Y por eso pueden solaparse síntomas. Si con este vídeo te ha quedado claro que cuando tu hijo, sobre todo si es pequeño, tenga vómitos, dolor de cabeza intenso y fiebre, lo tienes que llevar ese día al médico, me doy por conforme. Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya sido útil. Esto daría para otros 4 vídeos más porque hay muchas cosas de las que hablar. Entonces, si tienes alguna duda o quieres proponerme alguna extensión de este vídeo, perfecto, déjamelo en los comentarios. Si te interesa seguirme en mis otras redes sociales, puedes seguirme. Si no estás suscrita al canal, puedes suscribirte, dale un buen me gusta si te ha gustado este vídeo. Y te diré que también tengo unos cursos. En este momento tengo un curso para embarazadas o recién mamás que quieren ya tener toda la tranquilidad y seguridad como mamás primerizas, pero ya desde tener toda la información médica necesaria sin matarse la cabeza. Pues si te interesa tener todo controlado desde el principio, te dejo abajo en la cajita de descripción cómo puedes acceder a estos cursos. Te mando un beso muy grande, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.